Lo que estamos viendo es uno de los lugares más sagrados y reconocibles del mundo. Pero, ¿y si les dijera que sus piedras doradas esconden un secreto? ¿Un enigma que desafía la historia que todos creemos conocer? Hoy vamos a intentar descifrar el misterio de la Cúpula de la Roca. Hablemos de la Cúpula de la Roca, en Jerusalén. Su domo dorado es un símbolo universal, ¿verdad? Se nos dice que es una obra maestra de la arquitectura islámica, construida en el año 691 por el califa omeya Abd al-Malik. O bueno, esa es la historia que casi todos conocemos. El problema es que la propia arquitectura del edificio parece contar algo muy diferente. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, donde empieza el misterio. Su diseño tiene una anomalía arquitectónica que ha desconcertado a los investigadores por años. La pregunta es clave. Si esta es una de las primeras grandes obras del Islam, ¿por qué su arquitectura parece sacada de otro libro de historia, uno mucho más antiguo? A ver, vamos a desglosar esto, como si fuéramos detectives. Fíjense en la forma octogonal. Era súper común en iglesias y martirios bizantinos, que son edificios diseñados para que toda la atención se centre en un punto sagrado. Luego están los mosaicos, el uso de columnas romanas de otros edificios. Cada elemento clave no encaja con el estilo islámico de esa primera época, sino que es un calco del estilo bizantino que vino justo antes. Para empezar a atar cabos, tenemos que viajar en el tiempo a un capítulo de la historia de Jerusalén que a menudo se nos olvida. Un periodo muy corto, muy turbulento, pero que podría tener la llave de todo este enigma. A ver, situémonos a principios del siglo VII. El mapa geopolítico de la zona era un auténtico caos. En el año 614, el imperio persa, con la ayuda de rebeldes judíos locales, le arrebata Jerusalén al imperio bizantino. Y por primera vez en siglos, a los judíos se les permite gobernar su ciudad sagrada. Fue un momento increíble, pero increíblemente breve. Terminó cuando los bizantinos recuperaron la ciudad, solo para perderla de nuevo poco después ante los ejércitos del califa Omar. Y ojo, porque este punto es la clave de todo. Durante ese breve instante en la historia, con el monte del templo de nuevo en manos judías, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Qué hicieron con esa oportunidad única? ¿Intentaron cumplir ese anhelo de milenios de reconstruir su templo? Bueno, ahora que tenemos el contexto, veamos cómo se arma este rompecabezas. Vamos a analizar las pistas que existen, empezando por lo que dicen los textos de la época. Una de las pistas más potentes viene de un poema litúrgico, escrito nada menos que por el rabino Elazar Hakalir, alguien que vivió y vio lo que pasaba en esa época. El texto, un hallazgo increíble de la Geniza del Cairo, ese tesoro de manuscritos judíos antiguos, describe cómo se volvieron a hacer sacrificios y se empezó a construir un templo que, según el propio poema, quedó sin terminar. Regresemos a las piedras, a la arquitectura misma. El diseño octogonal era perfecto para un edificio centrado en la roca fundacional, el lugar más sagrado del judaísmo. Además, el trabajo del arqueólogo Peret Reuben muestra que todos los componentes, las columnas, los capiteles, todo es de segunda mano, tomado de edificios romanos y bizantinos más antiguos. Esto pinta la imagen de una construcción, digamos, de emergencia, hecha con lo que se tenía a la mano, no un proyecto imperial planificado con todo el lujo. Y por si fuera poco, la arqueología viene a poner más piezas sobre la mesa. Se han encontrado mosaicos de estilo bizantino en el monte, y muchísimos restos de esa misma época. Y esto es súper interesante porque choca de frente con la historia que siempre se ha contado, que decía que los cristianos bizantinos habían convertido el monte en un basurero. Y luego está el hallazgo de un medallón de oro con una menorá muy cerca del monte, que por supuesto alimenta esta teoría alternativa. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. Si los cristianos bizantinos despreciaban el lugar y la arqueología nos muestra una construcción importante de estilo bizantino justo en esa época, entonces, ¿quién la construyó? Los que defienden esta teoría tienen una respuesta clara. Fueron los judíos durante su breve gobierno usando el estilo arquitectónico que dominaba en ese momento. Ok, ya vimos la teoría alternativa. Ahora, para ser justos, contrastemos esto con la historia oficial. Y vamos a ver que esa versión también tiene sus propios, digamos, cabos sueltos. La versión que todos conocemos dice que la construyeron los omeyas como un gran símbolo del Islam. Y tiene sentido, ¿no? Pero cuando uno escarba un poco, empiezan a salir inconsistencias, tanto en los textos como en la política de la época, que hacen que la historia no sea tan simple. Uno de los puntos más debatidos tiene que ver con el propio nombre Al-Aqsa. Hay fuentes islámicas antiguas que identifican la mezquita lejana del Corán con un lugar en Arabia, no en Jerusalén.
La teoría dice que la conexión con Jerusalén fue una jugada política de la dinastía Omeya para crear un centro de peregrinación que compitiera con la Meca, que en ese momento estaba controlada por sus rivales. Y no crean que esto es solo una discusión de académicos. Miren esto. Es un mapa turístico oficial de Jordania de 1965, solo 2 años antes de la Guerra de los 6 días. Fíjense bien, llama a todo el complejo Al-Haram esh-Sharif, el noble santuario, y la mezquita de Al-Aqsa es solo el edificio de abajo, en el extremo sur. Ahora comparen ese mapa con esto. Es una declaración del año 2002 del entonces muftí de Jerusalén. Aquí, de repente, la definición de Al-Aqsa se estira para cubrir toda la explanada. Quienes apoyan la teoría alternativa dicen que esto es una prueba clara de que el significado ha cambiado con el tiempo, que no siempre fue así. Y para rematar, la propia inscripción que dice quién construyó la cúpula es un lío. El nombre del califa que aparece es Al-Mamun, pero la fecha es del año 691, 110 años antes de que él gobernara. La explicación oficial es que Al-Mamun borró el nombre del constructor original y puso el suyo, pero se le olvidó cambiar la fecha. Un descuido bastante grande para un monumento tan importante, ¿no creen? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo juntamos todas estas pistas? Vamos a intentar reconstruir la cronología alternativa que proponen estas fuentes. A ver, la secuencia que sugiere esta teoría sería más o menos así. Paso 1. En el 614 los judíos inician una estructura. Paso 2. En el 630 los bizantinos la convierten brevemente en iglesia. Paso 3. En el 638 llega el califa Omar y según algunas fuentes la devuelve como casa de oración judía. Y finalmente, paso 4, en el 691, el califa Abd al-Malik la remodela, le añade las inscripciones islámicas y la termina, dándole la forma que conocemos hoy. Y aquí hay otra pista, quizás una de las más reveladoras, el nombre. Durante muchísimo tiempo en el periodo islámico temprano, el nombre que los árabes usaban para el lugar no era Al-Aqsa, era Beit al-Maqdis. Y ese nombre no es una palabra árabe original, es básicamente la versión arabizada del hebreo Beit Hamikdash, la casa del templo sagrado. Esto es importantísimo. Sugiere que durante mucho tiempo se reconoció la identidad judía original del lugar. De hecho, esta teoría va más allá y hasta le pone fecha al cambio de nombre. Sugiere que el término cúpula de la roca, o azahra en árabe, se popularizó recién después de que los cruzados tomaran la ciudad en 1099, quizás para marcar una nueva era política y distanciar el lugar de sus raíces judías. Al final, la gran pregunta que nos queda es esta. ¿Es la cúpula de la roca un monumento a la conquista islámica, construido desde cero para proclamar la supremacía de una nueva fe? ¿O es algo mucho más complejo? La adaptación de un proyecto judío, un templo que se fue transformando con el tiempo y las conquistas. Al final, parece que la historia de este lugar sagrado es como la propia Jerusalén, capa sobre capa de historia, de fe, de conflicto. Las piedras no siempre nos cuentan toda la verdad. A veces, solo nos dejan las pistas para que nosotros sigamos buscando los secretos que todavía guardan.